Primera de Corintios 15, versículo 3. Estamos llevando una serie, Jesús, el modelo perfecto a seguir. Usted puede imitar a algún hermano. Pablo dijo, imíteme a mí como yo me imito a Cristo. Pero lo más importante, mis hermanos, es imitar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo ha dado absolutamente todo por nosotros, mis hermanos. Primera de Corintios 15:3. Antes voy a dar una introducción a este tema número 8, que es de esta serie, tema número 8. Acabamos viendo unos temas que describen lo que nuestro Señor Jesús hizo en su estancia en esta tierra, como por ejemplo conocimos por qué le decimos Señor. También conocimos el tema que Jesús es el profeta o fue profeta en su ministerio, ejerció la profecía. También conocimos que Jesús fue es nuestro sumo sacerdote y fue el sacerdote y también se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Y también conocimos el tema pasado que Jesús el Rey, que es nuestro Rey, que Él vendrá por nosotros. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros creemos y esperamos su venida? Él vendrá como Rey, en un caballo blanco, dice, sobre las nubes, y vendrá por todos sus hijos. No sé si ustedes se quieren ir con Él, pero yo sí. Entonces, mis hermanos, ahora vamos a conocer las obras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la obra más importante para usted que ha hecho nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la obra más importante? Tal vez hay algunos de nosotros tenemos experiencias, ¿verdad?, que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay una alabanza que dice, cuán grandes cosas lo que Dios ha hecho en mí. ¿Cuánto ha hecho en ti? Bueno, vamos a conocer las obras de Cristo. Cristo, mis hermanos, realizó muchas obras, pero la obra por excelencia que realizó nuestro Señor Jesús fue, ¿qué fue? El morir por los pecados, Recordemos que en Mateo 12, voy a leerla nada más, dice, porque cuando el ángel llegó a María y le dijo que iba a tener un hijo, le dijo, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjese, usted como madre, por ejemplo, usted que queda embarazada, ¿verdad? Y fíjese que usted recibe el mensaje del Señor y dice, mira, el bebé que tienes en tu vientre hará esta obra. Imagínese a María, ¿cómo recibió esa palabra? Va a morir por el pecado del pueblo. Yo me imagino que se llenó de preguntas, de todo tipo de preguntas, ¿verdad? Pero también conocemos cuando Juan el Bautista lo vio sumergirse a las aguas para ser bautizado, y dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue la obra más grande y excelente que hizo nuestro Señor Jesús. Estas obras están incluidas, mis hermanos, en esta obra expiatoria de su muerte. También está la obra de su resurrección y de su ascensión al cielo. Muerte, resurrección y ascensión. Ahora nuestro Señor Jesús, mis hermanos, no solo murió por nosotros, no solo murió por usted, por mí, no solamente eso hizo, sino también vive por nosotros. Ahora, no solo resucitó dentro de los muertos para nosotros, sino también, mis hermanos, está intercediendo por usted, que conocimos, es el sumo sacerdote.
Imagínense cómo al nosotros tener este entendimiento en nuestra mente y en nuestro corazón, mis hermanos, ahora sí que como lo cantamos, vamos a vivir rendido a nuestro Señor Jesús, porque nadie es como Él. En Romanos 8:34, si ustedes rápido la Biblia, vamos a leerla. No, deje una señal ahí en Primera de Corintios, que vamos a leerla ahorita también. Romanos 8:34, ahí están las tres obras, más grandes obras que hizo nuestro Señor Jesús. Romanos 8:34. Ahí dice, mis hermanos, Pablo hace una pregunta: ¿quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, ahí está su primera obra, murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Ahí están las tres grandes obras que hizo el Señor, mis hermanos. Murió, resucitó y ascendió para interceder por ti y por mí. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado últimamente, en estos últimos días? ¿Cuántos hemos cometido pecados? Por la gracia, mis hermanos, la gracia de Dios y por nuestro Señor Jesucristo es que estamos vivos en este momento. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Vamos ahora entonces a conocer el tema número 8 dentro de la serie, la muerte de Cristo. Primera de Corintios 15:3 dice, creo que todos estamos ahí, porque primeramente os he enseñado, dice Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme qué, mis hermanos? Conforme a las Escrituras. Voy a hacer una breve oración. Padre, Señor Jesucristo, en este momento, Señor, vamos a estudiar de tu palabra, Señor, mi Dios. Ayúdenos, Padre, dame de tu gracia para poder exponerle tu palabra que tú has puesto en mi corazón, la palabra escrita, así como leímos que tú moriste por nosotros conforme las Escrituras, conforme estaba escrito, Señor. Ayúdame, Señor, y a mis hermanos también ayúdenlos, dales de tu gracia, Señor, mi Dios, para escuchar de tu palabra. Hábleles en su corazón por medio de tu Santo Espíritu, Señor, mi Dios, no por mis palabras o no porque yo estoy aquí, Señor, sino que tu Santo Espíritu y tu palabra que va a ser expuesta el día de hoy, Señor, que vaya directamente a sus corazones como esa espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, mi Dios. Y a mí también, Señor, no estoy libre de todo esto, Señor. Tu palabra también, lo primero es para mí, Señor, y después para mis hermanos que voy a compartir. Gracias, Señor, mi Dios, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Voy a leer una vez más, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El acontecimiento extraordinario, mis hermanos, y la doctrina central del Nuevo Testamento se puede resumir de las siguientes palabras. Cristo muerto es el acontecimiento por nuestros pecados, que es la doctrina. Cristo muerto es lo que aconteció por nuestros pecados, es la doctrina. La muerte, vamos a conocer al día de hoy, la muerte de Cristo y su importancia. ¿Qué tan importante es la muerte de Cristo para usted y mis hermanos? Reflexione en su mente, en su corazón. ¿Qué tan importante es la muerte de nuestro Señor Jesús? Cuando se muere un ser querido, un ser familiar,
nos duele, ¿verdad? Nos acordamos, era tan bueno, tan amable, fue tan cariñoso, era un hombre trabajador. ¿Qué más podemos decir? Resaltamos lo bueno de la persona, ¿verdad? Y pues nos acordamos y vivimos acordándonos de lo bueno que fue. Casi se nos olvida de lo malo que hizo la persona o el ser querido, y nos acordamos de lo bueno que él fue. Y ahora, mis hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesús, ¿qué significa para usted? Pensemos en un momento, ¿qué significa para mí la muerte? La importancia, ¿qué tan importante es la muerte de nuestro Señor Jesús? Si hay alguien que nos está escuchando por las redes sociales, ¿qué tan importante es la muerte de Jesús para su vida? No solamente para su vida cristiana, mis hermanos, su vida espiritual, ¿qué tan importante es? Cristo fue muerto, que es el acontecimiento, y por nuestros pecados, que es la doctrina, mis hermanos. La muerte expiatoria de Cristo escuche muy bien, es la característica única y principal del cristiano. ¿Ok? Lo voy a repetir una vez. La muerte expiatoria de Cristo, de nuestro Señor Jesús, es la característica única y principal de un cristiano. Martín Lutero dijo de esta manera, él declaró que la doctrina cristiana se distinguía, escuchen, se distinguía de las muchas otras religiones y creencias, especialmente por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la cruz. Ese es lo más importante, es la doctrina que nos caracteriza, o mejor dicho, que nos hace diferentes a los demás religiosos o religiones, e incluso los que se llaman cristianos. Si usted, mis hermanos, mis hermanas, si usted no tiene una definición clara, no es importante para usted la muerte de Cristo o la cruz para usted es como otros de los demás religiosos en este mundo. Piénsalo muy bien. Si para usted no es importante la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz, no es distinto a los demás. No, usted no tiene la característica única que debe tener el verdadero cristiano. Pablo dijo en 1 Corintios 1:23, leamos. 1 Corintios 1:23. ¿Qué dijo Pablo ahí, mis hermanos? Pablo dijo, pero nosotros, usted, yo, él y ellos que estaban en ese tiempo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, ahí es donde usted entra, los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo que nos distingue de los demás. Un Cristo crucificado. Para los que no creen, dicen, eso es locura. ¿Cómo? Hay un libro que de vez en cuando lo leo, se trata de los mártires, de los primeros cristianos, los mártires, cómo murieron, en qué manera fueron sacrificados
en la manera que ellos creían en nuestro Señor Jesús, que predicaban un Cristo crucificado. Y hay una que me acuerdo en este momento, que un romano escribió: ¿cómo es que esta persona está arrodillada enfrente de alguien que está crucificado en la cruz? Y en la forma burlesca lo dice de esta manera, que dice que él tenía, dice que hizo un dibujo de una cruz con alguien crucificado, pero con una cabeza de burro, de asna, pero en la manera de burla hacia el cristiano que adoraba a nuestro Señor Jesús crucificado. Por eso aquí dice Pablo: para los gentiles es locura. Para hoy en día el mundo, mis hermanos, el hecho de venir hoy aquí a la iglesia, pueden decir, es una pérdida de tiempo. Tengo otras cosas más importantes que hacer. ¿Sí o no? Este versículo que leímos en otra traducción en lenguaje actual, escuche, dice: pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto, y para los que no son judíos es una tontería. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y sabiduría, dice, en la muerte del Mesías que envió. Imagínense, Dios ha manifestado su poder y sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. En la batalla o en la contienda de la Reforma, allá en los primeros años, o mejor dicho, unos años después, podría ser después de los 100 años después de Cristo, dice que a partir de los 100 años se empezó a diluir el cristianismo. Okay, cuando ya el emperador romano ya no podía con los cristianos, porque cuando él mataba a uno se convertían 10 o 20, un cristiano. El otro día estábamos hablando no sé con quién, creo que el hermano Daniel, estamos hablando, él me comentó, ¿verdad?, la pregunta, que si cuando alguien pregunta, cuando te mueres, vas a ser enterrado o incinerado, ¿qué va a pasar, no? Entonces yo le comentaba a él, entonces, ¿qué pasó con los cristianos que fueron puestos como antorcha, como lumbreras en las calles? Así pagaban los cristianos antes allá en Roma, mis hermanos. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Vas a negar tu fe? No. Ok, te ponemos ahí, te ponemos gas y vas a hacer luz para las calles. Esos sí eran verdaderos cristianos, hermanos. Bueno, entonces, eso duró ciertos años, como 100 años, o a partir de los 150, 200 años después de Cristo, esto empezó a diluirse. Entonces ya después, según la historia, como ya no podían con los cristianos, como yo les dije, mataban a uno de la manera que sea, se convertían más. Entonces dijeron, ¿cómo vamos a hacer para esto? Entonces ya empezaron a aceptar a los cristianos. Ahora empezaron a perseguir a los que no eran cristianos. Ahora tienes que ser cristianos a fuerza. Entonces es cuando ya empezó ya la fe ya no era genuina, porque ya se convertían los que no lo hacían de corazón, ya porque ya era un mandatorio, pues, serte cristiano en aquel tiempo. Entonces después, mis hermanos, después de todo eso, empezaron los hombres a meter cosas en la Biblia, adorar a otros, después de Cristo tienes que adorar a otros, tienes que adorar María, tienes que adorar los santos, tienes que adorar ídolos, etcétera. Entonces nacieron otros hombres para ejercer la reforma. Dijeron, no, lo que ya se está enseñando ya no es lo correcto.
Entonces, mis hermanos, esta batalla de la Reforma sucedió porque la interpretación correcta de la cruz, de la muerte de nuestro Señor Jesús, ya no era la correcta que se enseñaba. Ya no era la correcta. Ya pues como el día de hoy, dicen que Jesús murió para hacerte rico, para otras cosas, para hacerte famoso, para vender discos, para vender tu música cristiana y entre otras cosas más. Entonces, esto fue la batalla, mis hermanos, en que el significado, el verdadero significado de la cruz en aquel tiempo. Entonces, el significado de la cruz o la muerte de nuestro Señor Jesús, que murió por nuestros pecados. Entonces, esta es la característica, mis hermanos, única que define o separa a un cristiano verdadero a uno falso, o a uno religioso, o de otra religión. Podría usted mencionar muchas religiones que hoy en día existen. La interpretación correcta, mis hermanos, de la cruz es la que le distingue a usted como un cristiano. ¿Qué es lo que usted entiende de la cruz? Porque la cruz, mis hermanos, la cruz, la muerte de nuestro Señor Jesús, como ya lo leímos, Él murió por nuestros pecados. Cuando nosotros entendemos muy bien esto, que el problema, mis hermanos, que nosotros tenemos es el pecado, cuando nosotros adoptamos esta creencia y nos aferramos a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro pecado, es por nuestro pecado que Él murió, mis hermanos, esto es lo que nos hace diferentes a los demás. Jesucristo es el autor, escuchen, es el autor de la salvación eterna, es decir, la salvación final. Jesucristo descendió de los cielos, nació de una mujer virgen, así como usted y yo, de la misma carne, sentimientos, dolor, tristeza, sed, hambre, todo eso, mis hermanos, vino con un solo propósito: de morir por nuestros pecados y para darte salvación eterna, una salvación final, mis hermanos. En Hebreos voy a leer nada más, dice: y habiendo sido perfeccionados, vino a ser, fíjese, ¿qué vino a ser? Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué tan fácil es obedecer a nuestro Dios? ¿O qué tan difícil es? ¿Es fácil o es difícil? Todo lo que la salvación puede significar es adquirido o asegurado por nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Todo lo que la salvación puede significar para usted es requerido o asegurado por nuestro Señor Jesucristo. Voy a volver a preguntar una vez más: ¿qué significa la muerte de nuestro Señor Jesús para usted? Usted se puede preguntar, puede dar una respuesta en este momento, o llevarlo, ¿verdad? Y en su casa meditar al respecto de eso. Señor, revélame, quiero aprender más, quiero que tú me muestres el verdadero significado de tu muerte por mis pecados, por mis pecados. Escuchen muy bien. Hay cierta relación verdadera entre el hombre y su hacedor o su creador. Hay una cierta relación cuando nosotros entendemos el verdadero significado de la cruz, de la muerte de nuestro Señor Jesús. Así como en el Edén, antes del pecado, Adán
y Eva tenían una relación cercana con su Hacedor, con su Creador. Escuchaban la voz, escuchaban las instrucciones de Dios. Dios le dijo, les bendijo a ellos dos: multiplicaos, fructificad la tierra, labrad la tierra, denle los nombres a todos los animales del campo, del cielo, todo. Imagínense la sabiduría. Hay una hermana que me dio un libro que gracias, dice, según este comentarista, dice que Adán, mis hermanos, tenía una inteligencia que nosotros últimamente nada más usamos el 5% de la inteligencia que tenía Adán en aquel tiempo. La inteligencia era enorme, así como Cristo Jesús, mis hermanos. Y él compara, por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Pedro: hey, ve Pedro allá al río, vas a pescar un pez y de ahí vas a hallar algo para pagar nuestros impuestos. Dice que así era la sabiduría de Adán en aquel tiempo. Entonces había una relación verdadera del hombre y su Hacedor y su Creador. Y cuando nosotros llegamos a entender, mis hermanos, cuando nos llegamos a distinguir de los demás, también tenemos una verdadera relación con nuestro Hacedor, con aquel que murió por nosotros, aquel que dio su vida por nosotros. Pero hay algo que ocurrió en el Edén. Para destruir esa relación, hay algo que ocurrió para destruir esa relación. Y que también, mis hermanos, que también podría destruir nuestra relación. Si nosotros tenemos una relación ahorita con Dios, podría destruir tu relación también. Mis hermanos, no solo está el hombre alejado de Dios. Escuchen, cuando ocurrió la destrucción de la relación de Dios o con el hombre, después de esa destrucción de la relación, no solo el hombre está alejado de Dios, sino que también hay una diferencia de su carácter. Recordemos que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Ya no tenemos el carácter de Dios. Sino que, mis hermanos, en el hombre pecador hay un obstáculo que bloquea. Hay algo que bloquea, que impide tu relación con Dios. Es como que hubiera una montaña difícil de escalarla y pasarla. Hay algo que separa al hombre de Dios. Ese obstáculo, mis hermanos, es tan grande que el hombre, escuchen, el hombre no lo puede hacer a un lado por sus propias fuerzas o su esfuerzo. Nadie de nosotros puede quitar ese obstáculo que hay entre Dios y el hombre. ¿Se acuerdan, mis hermanos, la historia de el rico y el pobre Lázaro? ¿Cuántos de nosotros nos acordamos? ¿Lo hemos leído? Cuando ya estaban, dice que el pobre estaba en el paraíso, el rico estaba en tormentas, en el Hades. Cuando el rico le pidió al pobre, le dijo: manda a mojar, aunque sea con su dedo, mi lengua. ¿Sí se acuerdan? Lo estoy parafaseando. ¿Qué le dijo Abraham, mis hermanos? Él le dijo: una gran cima está
puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. En otra versión dice, hay un abismo muy grande para que nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Un abismo. Hay algo que nos impide. O sea, no, tú no puedes pasar de allá para acá ni yo para allá. Nadie. Hay algo que te separa de Dios. Hay un obstáculo, mis hermanos. ¿Cuál es ese obstáculo que nos separa de Dios? El abismo. ¿Cuál es lo que separaba el rico de Lázaro y Abraham? El abismo que estaba en medio de ellos. Ese abismo, ¿qué es, mis hermanos? ¿Qué es? El pecado. El pecado. El pecado, mis hermanos, como lo dije anteriormente, cuando el hombre tenía una relación con Cristo verdadera, si usted tiene una relación con Cristo en este momento, o mejor dicho, bueno, era Cristo también de todos modos en el Antiguo Testamento, Él era también, Él era desde el principio hasta el fin. ¿Ok? Entonces el hombre, Adán, cuando tenían esa relación íntima, pero hay algo que destruyó esa relación, que es el pecado. Si usted el día de hoy tiene una buena relación con Cristo Jesús, procuremos no cometer algún pecado, porque eso va a estar en medio de nosotros hasta que usted confiese su pecado. El obstáculo, ese abismo más grande, mis hermanos, es el pecado, o más bien la culpabilidad. Es lo que significa el pecado asignado por Dios contra el pecador, la culpa. Isaías 59:2. Isaías 59:2. Ahí dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El hombre no puede remover este obstáculo. Jamás lo va a poder hacer. Solo, escuchen, solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. En palabra de Dios para todos, en Efesios 2:8-9 dice: ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo, fíjese. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie, dice esta versión, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Allá en el cielo, mis hermanos, el día que nos vamos a ver en el cielo, nadie, absolutamente nadie va a decir: es que yo me salvé solo. Yo hice esto, lo otro, y esto, lo otro y otro, y Dios me salvó. Hay muchas religiones que tienen este concepto. Haz el bien. O sea, hacer el bien no es malo. Pero si nosotros hacemos el bien, usted puede hacer, hay personas generosas,
dadivosos, hay que personas muy amables, pacientes, ayudan a los enfermos, a los pobres, a los niños en hospitales, a todos mis hermanos. Pueden ser mejores que usted y yo. Pero hay una barrera entre ellos y Dios. ¿Qué es lo que nos une a usted y a mí, a Dios, mis hermanos? No sé si han visto, hay una fotografía que muestra que hay un abismo así y una ciudad, ¿verdad? Una ciudad. Y para cruzar ese abismo hay un puente que es la cruz. ¿Han visto eso, esa fotografía? Que de este lado, pues obviamente está en ruinas, todo desierto o todo negro, en tinieblas. Pero al pasar el puente ya es una ciudad gloriosa. Pero para cruzar ahí, mis hermanos, está la cruz como puente. Entonces, en pocas palabras, usted y yo y los que nos escuchan y los que están por escucharnos, si no ponen su fe, su esperanza en nuestro Señor Jesús, en la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz, pueden ser tan buenos, pero va a haber una barrera. No van a poder llegar. Dios, mis hermanos, entre usted y yo, Él tomó la iniciativa. Y para todos los hombres del mundo, el universo entero, Él tomó la iniciativa, salvar al hombre. De otra manera, no van a poder ser salvos o no podemos ser salvos. Él tomó la iniciativa. Y siempre, mis hermanos, desde un principio, Dios toma siempre la iniciativa. Y hay algo muy importante que cuando yo estaba estudiando esto, cuando Dios me estaba dando pues este tema, ¿no? Y decía yo, si yo soy hijo de Dios y yo quiero ejercer mi cristianismo, tengo que ser como Dios. Usted tiene que ser como Dios, tiene que tomar la iniciativa. Y a veces no tomamos la iniciativa. ¿Cuántos se acuerdan de lo que pasó en Génesis, mis hermanos, cuando el hombre, Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios? Dice que Dios, fíjese, Él se caminaba ahí en el huerto al aire del día. Dice que el hombre y su mujer se escondieron a la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, mas Jehová Dios llamó al hombre. Ahí está la iniciativa. Llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Cuál es la enseñanza que yo estaba meditando? Cuando hay alguien que nos hace algo, pues no fácilmente nos vamos con esa persona, ¿verdad? A ofrecer nuestras disculpas o hacer las paces, porque muchas veces decimos: es que yo no hice nada, él tiene que venir conmigo, ¿sí o no? No, mis hermanos, Dios aquí no hizo nada. El hombre es el que desobedeció, pero más sin embargo, ahí está la iniciativa de Dios buscando al hombre, aunque él no se podía esconder. Él le dijo: ¿dónde estás tú? Pero cuando él dijo: ¿dónde estás tú, mis hermanos? Esta pregunta, mis hermanos, fue con amor. No fue con ira. Porque si hubiese sido con ira, usted y yo no estuviéramos aquí. Él hubiera exterminado a Adán y Eva en ese preciso momento. Pero no, mis hermanos, fue con amor. ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? Fue con misericordia, mis hermanos, con ternura, con bondad.
Por eso, mis hermanos, tenemos que aprender mucho de nuestro Señor Jesús. Por eso a veces es difícil de nosotros reconciliarnos con nuestros hermanos, con mi esposa, usted con su esposo, o usted esposo con su esposa, porque a veces lo hacemos con ira, con enojo. No tenemos misericordia, no tenemos amor. Si tenemos el amor de Dios, mis hermanos, debemos tomar la iniciativa como Dios es con nosotros y decir: mi amor, vente para acá, pues, lo hiciste, está bien, o sea, cualquier cosa que sea, ¿no? El que Dios haya hecho esto, mis hermanos, constituye el testimonio de las Sagradas Escrituras. Dios tiene la iniciativa. Apocalipsis dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Fíjese, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjese la iniciativa imagínense, mis hermanos, ahí a la puerta de su casa Jesús tocando. Y usted dice: ya deja descansar, quiero relajarme, ya no sigues tocando la puerta. Pero Jesús dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, pero también tenemos que hacer nosotros, abrir la puerta. Aunque Él pudiera, mis hermanos, darle una patada, así como los policías cuando llegan a sacar a alguien de una casa, pues lo abren la puerta como sea, ¿verdad? Destruyen la puerta y entran, pero nuestro Dios no es caballeroso. Él es humilde y sencillo y te espera a que tú abras la puerta. Adán y Eva dijo: ¿dónde estás? No te escondas. Romanos 5:10. Leamos Romanos 5:10. Mis hermanos, ¿para qué todo esto? Para que usted entienda, mis hermanos, o entendamos el significado de la cruz, de la muerte de nuestro Señor Jesús, para que le demos importancia, mis hermanos, para que le demos valor. Hay una enseñanza que estamos estudiando los de la alabanza, y en esa enseñanza la hermana decía: ya hemos perdido el valor de Dios. La grandeza de Dios ya lo tenemos como algo pequeñito. Por eso cuando nos congregamos ya no lo hacemos de corazón, ya no lo hacemos con respeto, ya no lo hacemos como Él se merece. Ya lo tenemos como cualquiera, así, pues, ay Dios, como que Él quisiera, Él necesita nuestra adoración. No, mis hermanos, nosotros necesitamos. En Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos, ¿cómo era, mis hermanos? ¿Cómo era usted? Enemigo. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Por quién? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque siendo enemigos. ¿Qué es enemigo, mis hermanos? Fíjense, la palabra enemigo significa odioso, significa hostil, significa adversario, que es el nombre de Satanás. Satanás es el adversario. ¿Cómo era usted? Era adversario de Dios, era enemigo de Dios. Mas sin embargo, Dios murió por usted. Ahora, dice que esta palabra enemigo es hostil. ¿Qué es la palabra hostil? Una persona dice hostil, fíjese,
es aquella que demuestra su enemistad, desagrado u oposición violenta respecto de otra persona, una causa o una idea. Este adjetivo se utiliza también para referirse a las acciones, palabras y gestos de dicha persona. Entonces, una persona es hostil, es cuando usted no está de acuerdo con la otra persona. Cuando así como dice un pastor, cuando usted se sube en su caballo, ¿verdad? Montado en su caballo y nadie lo baja de ahí. Yo sobre mi caballo y sobre mí mi sombrero, él dice, y nadie más. Esa es una palabra hostil. Una persona hostil, cuando usted no entiende, es terco, o sea, necio, nadie le hace entender absolutamente nada, está en contra de la otra persona. Y así estábamos nosotros, mis hermanos, en contra de Dios. Éramos enemigos de Dios, no podíamos escuchar la palabra de Dios, nos predicaban, nos íbamos, yo no tengo tiempo para escucharte o para escuchar el evangelio. O a veces sacamos nuestro propio argumento, es que yo creo, así me enseñaron mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, y pues así me quedo y así me voy a morir. Eso es una persona hostil. No entiende. Así estábamos con Dios, enemigos de Dios. Enemigos de Dios, mis hermanos. Y fíjese, usted se puede ver, puede visualizarse usted siendo necio, hostil, mis hermanos, que se oponía a Dios, pero más sin embargo Dios con su paciencia, con amabilidad, te llama con cuerdas de amor, dice la palabra, murió por ti como oveja. En el matadero fue y no abrió su boca. Está paciente. No, algún día va a hacer caso esta hija, este hijo. Paciente. Su misericordia son nuevas cada día. El día de hoy tal vez estamos batallando con la palabra de Dios y Dios está contigo, está esperándote, mis hermanos. Paciente. Volviendo atrás a lo que éramos, enemigos, y lo que ahora somos, mis hermanos. Pensemos que somos ahora en Cristo Jesús, pero no fue por usted, fue por Él. Siendo enemigos, que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Nosotros teníamos hostilidad hacia Dios. Estábamos satisfechos con nuestra vida. No estábamos de acuerdo a lo que Dios decía o lo que dice. Dejados a nosotros mismos en nuestra vanagloria, en nuestro mundo. No sentíamos necesidad de Dios. No sentíamos reconciliación, que yo necesitaba reconciliación con Dios. Muchas veces mucha gente se pregunta, bueno, pues yo no le dije a Dios que muriera por mí. Imagínense, hasta ahí hemos llegado, mis hermanos. Pues yo qué culpa tengo que Adán haya pecado. ¿Sí o no? Tantas cosas que decimos y aún así estamos satisfechos. Estábamos satisfechos. Piensa esto, mis hermanos, enemigos de Dios. Dios no compartía esa actitud. Tuvo que hacer algo. Yo no te quiero de enemigo para siempre. Tengo que morir por ti. Él intervino, mis hermanos,
con una exhibición de pura gracia. La muerte de Cristo, mis hermanos, eliminó la causa de nuestra hostilidad contra Dios, nuestros pecados. Por la fe en Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Al morir por nuestros pecados, quitó esa barrera, ese abismo que nos separaba de Él. Soportó sobre sí de lo que nosotros debíamos haber soportado. Realizó por nosotros lo que nosotros éramos o lo que nosotros debimos de sufrir. Él lo sufrió por nosotros, mis hermanos. Nosotros éramos incapaces o somos incapaces de pagar por nuestros pecados. Esto era la voluntad de Dios. Usted no puede hacer nada absolutamente nada, si no es por nuestro Señor Jesús, mis hermanos. Usted no puede hacer nada por sus pecados. Veamos lo que hace el hombre y lo que hace Dios. En Génesis, cuando el hombre pecó, dice que fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué significa higuera aquí en este versículo? ¿Es un motivo o una excusa? Es la hostilidad del hombre. ¿Cuántos de nosotros nos excusamos alguna vez de nuestros pecados? Cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. Sus excusas. Se escondieron detrás de sus excusas, mis hermanos. Es que yo soy bueno, no he hecho nada, no hago nada malo, no tomo, no fumo, me alimento bien. No necesito de Dios. O más bien, tal vez ese pensamiento cruzó en su mente porque ya estaban en pecado de Adán y Eva. No buscaron a Dios. Todo lo contrario, se escondieron de Dios. Proverbios dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa. Proverbios 28:13. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará, dice, misericordia. Aquí, mis hermanos, Adán y Eva, ellos no reconocieron su pecado. Más aún, la misericordia de Dios estuvo ahí presente. Se escondieron. Se escondieron, mis hermanos, entre las mismas bendiciones que Dios había dado para ellos. Muchos todavía hoy en día se esconden detrás de los dones de Dios mientras viven en pecado. La voz de Dios es siempre un terror a los que viven en pecado. Es en vano que el hombre se oculte en su alejamiento de Dios. El pecado siempre, mis hermanos, te aparta de Dios, pero no te podrás esconder. Te aparta, hay una separación, un abismo. Cuando oímos pecado, imaginémonos en la situación del rico y que te diga Dios: mira, mi hijo, lo siento, pero hay un abismo, hay algo que no puedes cruzar por tu pecado. Es en vano que el hombre se oculte de un alejamiento de Dios.
Y ahora lo que Dios hace, es lo que el hombre hace, se oculta de Dios por sus pecados. El hombre nunca tiene iniciativa, mis hermanos. Bueno, o tal vez usted dirá, es que yo busqué de Dios. No, Dios te llamó antes de tú buscar a Dios. Ahora lo que Dios hace, cuando Él dice, ¿dónde estás tú? Este es el llamado de la gracia, mis hermanos. Hoy en día nos llama, tú, yo, los que estamos aquí, mis hermanos. Dios te dice, ¿dónde estás tú? El llamado de la gracia. Dios es el primer buscador. Una de las preguntas que se hacen los expertos de la Biblia, dicen, ¿cuándo hubiera Adán buscado a Dios? ¿Cuándo? Bueno, solo podemos respondernos con nuestra propia vida. Cuando nosotros cometemos un pecado, ¿qué tan fácil vamos a Dios? Hay algunos, mis hermanos, que espero que no caigamos en ese, porque la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga, ¿no? Pero hay algunos, mis hermanos, que por un pecado se alejan totalmente de Dios. Ya no se congregan. Yo le dije a un hermano, mira, cuando estamos mal, cuando estamos pasando algo mal o hicimos algún pecado, es el momento de acercarnos más a Dios, no alejarnos. Es buscar más de Dios. Aquí, mis hermanos, cuando Dios nos busca, ¿dónde estás tú? Revela una gran compasión. Este es el buen pastor que busca a sus ovejas perdidas, mis hermanos. El buen pastor. También despierta convicción al llevar un profundo escudriñamiento del corazón. Cuando tú escuchas a Dios, mis hermanos, no te escondes porque Dios te está mostrando tu pecado. Cuando dice Adán y Eva, cuando dice que escucharon los pasos de Dios, ¿sí o no? Que se paseaba, ¿qué se hicieron? Se escondieron. Ahí Dios les dio a entender que habían pecado, que le habían faltado a Dios. Y eso es lo que pasa cuando nosotros pecamos. Escuchemos al Espíritu de Dios cuando nosotros pecamos y entendamos y decimos, sí, Señor, yo sé que tú me estás llamando. Es cuando nosotros sentimos, mis hermanos, esos son los pasos de Dios que se pasea ahí para ver a qué horas tú te acercas a Él. Escuchemos la voz de Dios. Cuando tú haces algo malo y te sientes mal, es porque Dios se está paseando ahí a tu alrededor, esperando, mis hermanos, a que tú te arrodilles, a que tú digas, sí, Señor, he pecado ante ti. La presencia de Dios demanda confesión, o sea, la iniciativa de Dios demanda confesión, demanda que uno se someta a Él y le diga los pecados que uno cometió a Dios. También sugiere juicio cuando Él dice, ¿dónde estás tú? Eso quiere decir, no hay modo de escapar de Él. El salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. No hay manera de ocultarnos, mis hermanos. La mujer dice que hizo túnicas, o mejor dicho, delantales de hojas de higuera, que ya lo vimos qué significa la higuera, excusas del hombre. Pero Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió.
Eso fue lo que hizo con Adán y Eva y con nosotros, mis hermanos. Se ofreció como sacrificio para ti y para mí. La hermana leía estos versículos en la alabanza. Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotes, por herido de Dios y abatido. O sea, que quiere decir aquí que nosotros lo tuvimos ahí, que lo azotaran, y por herido de Dios, quiere decir como que Él pecó, está sufriendo sus pecados. Mas él herido fue, ¿por qué? No por sus pecados, por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En otra versión dice, verdaderamente Él soportó todo nuestro sufrimiento y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos, fíjese qué dice esta versión, aunque nosotros pensamos que Dios le había castigado, golpeado y afligido, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue mayugado por las maldades que nosotros hicimos y castigado, y Él recibió, dice, y el castigo que recibió, ya me perdí. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Es lo que hizo Jesús, mis hermanos. Vuelvo a preguntar, ¿qué tan significativo es la muerte de Jesús para nosotros? Esta es la esencia, mis hermanos, la naturaleza de la expiación, la muerte de nuestro Señor Jesús. Expiación significa cubrir el pecado o limpiar de pecado. Es la palabra expiación que se usó en el Antiguo Testamento cuando los hebreos, pues el pueblo de Dios, cuando pusieron la sangre del cordero en sus puertas. Ahí se usó la palabra expiación, que significa pasar. Él lo hizo con nosotros, ya pasó de nosotros la muerte segunda, mis hermanos, porque ya somos limpios de pecado. La expiación refleja la idea de que por la gracia de Dios se eliminan los efectos negativos y degradantes de nuestros pecados. Mediante la expiación, la obra de Cristo en la cruz por nosotros, se canceló el pecado de todos, de que alguna vez, o mejor dicho, teníamos o hicimos, pero se canceló, mis hermanos, al creer en la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz. Y esa cancelación de pecados, mis hermanos, tiene consecuencia eterna, aunque el pecado siga presente en el ámbito temporal. Aún todavía luchamos con el pecado, pero ya no somos practicantes del pecado. Hay una diferencia. En otras palabras, los creyentes son liberados de la pena y el poder del pecado, pero no de su presencia. Luchamos con el pecado. Leamos Romanos 6, del 3 al 7. Ya vamos al final. Leamos este versículo. Estos versículos, mis hermanos, leámoslo con entendimiento. Romanos 6, del 3 al 7. Es más, todo este capítulo, sería bueno que usted lo lea en su casa.
Ahí el título del capítulo es Muertos al pecado, del versículo 1 hasta el 14, pero no vamos a leer todo ese capítulo. Dice en el versículo 3, Romanos 6, 3 dice, hace una pregunta: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está. Porque somos sepultados juntamente, dice. Porque somos, ¿dónde me quedo? En el 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué? Crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Como siempre, mis hermanos, una enseñanza, ¿cómo podemos ahora aplicarlo a nosotros? Recordemos que vamos a imitar a nuestro modelo a seguir, a nuestro Señor Jesús. Él murió por nuestros pecados en la cruz, ¿sí o no? Por Él somos perdonados, por Él ya no hay un abismo ahora entre yo y Dios. Ya estamos en paz, ya tenemos paz para con Dios. Pero ahora usted, mis hermanos, a usted, ¿cómo se identifica ahora con Dios? Dice que usted ha sido bautizado en su muerte con Jesús. Y además de ser bautizados en su muerte, ahora usted también es sepultado juntamente con Él. Y no solamente eso también, sino que fue también crucificado también juntamente con Él. Miren, mis hermanos, nuestra primera relación con Cristo, nuestra relación con Cristo inicia en su muerte. Nuestros primeros tratos con Dios han de tener lugar en nuestra condición de pecadores. La vida para que Dios implica la muerte del yo, mis hermanos. O sea, Dios te da vida, pero tienes que morir tú al pecado. Cuando venía hacia acá, estaba meditando y le decía, Señor, oh Señor, te doy gracias, Señor, porque muchas veces nosotros damos gracias por la vida que tenemos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros damos gracias por la vida que tenemos? ¿Sí o no? No sé, estamos enfermos, decimos, Señor, cúrame, Señor, porque quiero tener una vida saludable, sano, fuerte. ¿Sí o no? Pero no es para vanagloriarme, no lo tome de esa manera. Pero yo estaba dando gracias a Dios, gracias, Señor, por darme una vida. Y como que Dios me habla y me dice, oye, pero ¿por qué no agradeces por la otra vida que te he dado? La vida del Espíritu, una vida eterna. ¿Por qué solamente me agradeces en lo terrenal? Y así somos, mis hermanos. Solo agradecemos lo terrenal. Gracias por la vida que nos has dado. Pero esta vida, mis hermanos, se va a acabar 20, 40 años más. ¿Cuántos años se calcula usted más? Pero la vida eterna, mis hermanos, ¿por qué no agradecemos una vida eterna que Dios nos ha dado? Gracias, Señor, por una vida eterna que tú me has dado en Cristo Jesús. La vida para con Dios, mis hermanos, implica la muerte del yo. Ahí aplica cuando dice Jesús, si alguno quiere venir en mí o en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme.
Los versículos que leímos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. La cuestión del pecado tiene que ser solucionado primero, mis hermanos. Queda establecida para nosotros en nuestra identificación con su muerte. Estoy juntamente crucificado con Cristo. El pecado ya no me gobierna. Sepultado con Cristo, fuimos pues sepultados juntamente con Él. Romanos 6:4. Cuando uno es sepultado, escuchen muy bien, ya estoy terminando. Cuando uno es sepultado, mis hermanos, se supone que queda fuera de vida. O sea, ya está muerto. Ahora sí que ya está muerto el muerto. Nadie, mis hermanos, no se ha visto a alguien que lo sepultan aún estando vivo, ¿sí o no? ¿Cuándo hemos visto eso? Bueno, tal vez los malos, ¿verdad? Los sicarios o los delincuentes, por pagarle mal a algún ser humano, lo entierran vivo. Pero en un sano juicio, mis hermanos, usted, un familiar, ¿usted va a enterrar a un familiar aún todavía que respira? ¿Va que no? Entonces, si usted ya está sepultado juntamente con Cristo, eso quiere decir que el cuerpo o el pecado para usted ya está totalmente muerto. Usted para el pecado ya no vive, ya no existe. Si la muerte no ha sido real en usted al pecado, la muerte de Jesús fue real. Entonces, si la muerte al pecado no ha sido real en nosotros, no tendrá lugar en una sepultura. Como lo dije, no enterramos a nadie mientras él o esa persona está vivo. Por ello, mis hermanos, el hombre viejo no será puesto fuera de la vista en tanto que vive. Uno podría tratar de ocultarlo o de esconder su obra, pero si él no está muerto, o sea, el cuerpo de pecado se le verá y se manifestará entre las hojas de los árboles. Va a hacer ruido ahí porque está escondido de Dios. Todavía está vivo al pecado. Aún contribuye el pecado. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El pecado, mis hermanos, no está muerto. Escuchen bien, el pecado no está muerto. Pero el creyente debe estar muerto para él. La muerte pone un fin a la comunión en esta vida, mis hermanos. Entonces hay una gran cima establecida entre los vivos y los muertos. Ya no hay una relación entre un vivo y un muerto. Bueno, hay algunos que van a platicar en los cementerios, ¿verdad? Pero eso dejémoslos por un lado. No se puede pensar, o sea, no se puede relacionarse un vivo con un muerto. Así es que si usted, mis hermanos, está vivo para Cristo, pero muerto al pecado, eso quiere decir que ya tiene que haber una separación. Entonces así debería ser nuestra vida cristiana. Y eso, mis hermanos, cuando vamos a entender eso y entendemos eso, es cuando nos va a distinguir, nos va a hacer diferentes hacia los demás. No discriminándolos, ¿ok? O sea, no decir, es que yo sí, tú no. Entonces no has muerto al pecado. Porque sigue vivo ahí el orgullo, ¿verdad? De la carne. No. Es como nuestro Señor Jesús. Seamos pacientes para los que aún no han entendido. Seamos pacientes como leímos en Hebreos el otro día. Dice que nuestro sumo sacerdote es paciente para los ignorantes, dice. Así debemos de ser.
Vamos a ponernos de pie y leemos Gálatas 6:14. Con esto terminamos. Gálatas 6:14. Bueno, puede poner el volumen de la... Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo, dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahí quedamos. Voy a finalizar como inicié antes de orar. ¿Qué tan importante es la muerte de nuestro Señor Jesús para ustedes? Para mí. Pidémoslo al Señor, mis hermanos, que nos revele, porque eso va a ser una gran diferencia entre nosotros, como cristianos que somos. Nos va a hacer, ahora sí que diferentes. Nos va a hacer con una comunión con Dios, que no va a haber una barrera entre usted y Dios. Si hay pecados entre nosotros, mis hermanos, hay que confesarlo a Dios. Ser como Dios, tener la iniciativa de Dios. ¿Cómo está nuestra relación con nuestra familia, nuestra pareja, nuestros seres queridos aquí en la iglesia? Gracias a Dios, mis hermanos, que Dios está obrando en nosotros. En la mañana hubo reconciliación, hace 8 días o 15 días también entre nosotros. Y eso es lo que a Dios le agrada, mis hermanos. No impida que esa barrera esté entre nosotros. No se esconda ahí en los matorrales del jardín, de su jardín del Edén. Usted puede estar en su jardín, puede estar escondido, escondida ahí, pero Dios dice que ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Ya quítate esos delantales de hojas de higuera. Ponte las que Cristo, las de piel. Recibe a Cristo Jesús en tu vida, mis hermanos. Solo Él nos puede llevar a la salvación eterna. Su muerte en la cruz es para salvación eterna, mis hermanos. Si usted lo quiere hacer y en su corazón, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, ayúdame a entender, Señor, lo que hizo tu Hijo por mí en la cruz. Hay una alabanza que dice: cada paso que dabas, estabas pensando en mí. No puedo imaginarme, Señor. Yo aún todavía no existía y tú ya pensabas en mí, Señor. Oh mi Dios, perdona nuestros pecados, Señor. Perdóname, Señor, mi Dios. Tal vez digo que soy cristiano, Señor, pero no he entendido realmente el verdadero significado de tu muerte, el verdadero significado de tus dolores, Señor, el verdadero significado de la cruz, de esas espinas en tu cabeza, Señor, de esas heridas, de tu sangre, Señor. Gracias, Señor Jesús, por reconciliarme con el Padre. Porque vivía en mis pecados, Señor, ocultándome allí entre los matorrales, Señor. Pero tú siempre me llamas o nos llamas, Señor mi Dios, y nos preguntas: ¿dónde estás?
O tocas la puerta, Señor, de mi corazón siempre, y tú dices: el que me abriere, yo entraré con él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Así como aquel ladrón en la cruz, él reconoció, Señor, tu majestad, reconoció, Señor, que tú eres ese cordero inmolado, ese corderito que murió por sus pecados, Señor. Allí en ese instante, no sé cuánto tiempo tuvo ese hombre, pero él te dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y tú le dijiste: ciertamente hoy mismo estarás conmigo. Oh Señor, mi Dios, gracias, Padre Todopoderoso. Gracias por tu perdón, Señor. Si hay alguien aquí que no ha recibido tu perdón, o hay alguien que nos está escuchando, Señor, que necesita de tu perdón, Señor, manifiéstate, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer. Nadie de nosotros puede hacer nada, Señor, para pagar de su pecado, para cumplir la ley, Señor, para cumplir los 10 mandamientos, Señor. Absolutamente nadie, solamente tú, Señor Jesús. Gracias por tu muerte, Señor, por tu sangre. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Amén y amén.